Today I am going to explain you the present simple. ¿Qué tal estáis, chicos? Hoy os voy a explicar el presente simple. So, first of all, we have to know what is the present simple. Lo primero de todo, tenemos que saber qué es el presente simple. Bueno, pues el presente simple, el present simple en inglés, es un tiempo verbal que podría equipararse al presente de indicativo del español. Por lo tanto, ¿para qué utilizaríamos el presente simple? Pues lo utilizaríamos sobre todo para verdades generales o para aquellas acciones que realicemos de forma habitual, con cierta continuidad. ¿Por qué destaco aquellos casos en los que utilizaríamos el present simple? Porque no quiero que os aprendáis el present simple como traducción del presente de indicativo, sino que le deis un sentido propio en inglés. Quiero que recordéis que aquellas acciones que sean de cierta habitualidad o que sean hechos que son así, por ejemplo, que el agua hierva a 100 grados centígrados. Para ese tipo de situaciones quiero que penséis que tenéis que utilizar el present simple. No quiero que empecéis a traducir en plan de yo juego al fútbol, pues entonces es I play football. No, quiero que penséis, quiero decir que juego al fútbol, que siempre juego al fútbol, por lo tanto voy a utilizar el present simple, esa forma, ¿vale? Vamos a intentar enfocar el aprendizaje de la gramática de esa forma que ya veréis cómo os ayuda. So, let's start. What is the present simple? ¿Qué es el presente simple? Vamos a apuntar aquí lo que hemos dicho. Presente simple sería el tiempo verbal que utilizamos para verdades generales For example, water boils at 100 degrees. ¿Qué acabo de decir? Pues que, por ejemplo, en la frase el agua hierve a 100 grados centígrados, como hemos dicho antes, sería un ejemplo de verdad general que por lo tanto utilizaríamos con present simple. Water boils at 100 degrees. Okay, this is the first one. Esto es lo primero de todo. Now, otro caso en el que utilizaríamos el present simple sería lo que hemos dicho antes, acciones que realizamos con cierta continuidad o habitualmente. Vamos a poner acciones realizadas con periodicidad, por ejemplo, que eso yo creo que nos queda más claro. Con periodicidad. For example, I teach every day. Yo enseño todos los días. Okay, so now we know for what we use the present simple. Ahora sabemos para qué utilizamos el presente simple. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, en este vídeo lo que quiero es explicaros que el estudio del present simple lo vamos a afrontar con este esquema que os he preparado. Si cogéis el esquema que os lo he dado ya en clase, es el de present simple, veréis que arriba de todo pongo lo que ya hemos escrito aquí, que es para qué utilizamos el present simple, y luego esto se divide como en 3 flechitas arriba, y luego en los laterales hay también como 3 apartados. ¿Por qué? Vamos a fijarnos primero en los apartados de este lado. Pone to be, to have got y otros verbos. Y los voy a poner aquí. Nos pone aquí to be, to have got y otros verbos. Y donde otros verbos nos pone debajo, por ejemplo, to play y to do. Antes de nada, quiero preguntaros, I want to ask you, quiero preguntaros, ¿por qué todos
todos los verbos que he puesto, porque esos son verbos, llevan delante un to. Porque os habéis fijado que llevan delante el to. Mirad. To be, to have got, to play, to do. ¿Sabéis por qué? Bueno, os lo voy a decir. La razón por la que se pone delante el to es porque estoy poniendo los verbos en su forma de infinitivo. Infinitivo. Claro, cuando vosotros le decís a un niño que la palabra juegan, ¿de qué verbo viene? A vosotros no os sirve que os diga, viene de la palabra jugaba, o viene de la palabra jugaría, o viene de la palabra juega. No, tú estás esperando que te respondan, viene de la palabra jugar, ¿verdad? Porque jugar es la forma de infinitivo del verbo que utilizamos para marcar su significado, el significado base que tiene antes de conjugarlo. Pues en inglés pasa lo mismo, con una pequeña diferencia, y es que el inglés en gramática es muchísimo más sencillo que el español. Tanto que cuando conjuguemos los verbos os vais a dar cuenta de que casi todas las formas son parecidas, por no decir iguales. La mayoría de las formas en la conjugación de los verbos son iguales. ¿Qué ocurre cuando todas las formas de un verbo son iguales en su conjugación? Pues que de algún modo tendrás que marcar la diferencia con el infinitivo, ¿verdad? Para nosotros es fácil. Lo que hacemos es que el verbo nos termine en ar, er o ir. Por ejemplo, jugar, beber, vivir. Así ya sabemos que es infinitivo. Pero en inglés, como luego cuando lo conjuguemos vamos a ver que son iguales, pues tendremos que diferenciarlo poniéndole un to delante. Vamos a ver algún ejemplo. Fijaros, por ejemplo, con el verbo to play, que significa jugar. Vamos a poner aquí entre paréntesis, significa jugar. Con este verbo, si yo digo yo juego, sería I play. De momento es lo mismo, ¿verdad? Sí. Si yo digo tú juegas, sería you play. No ha cambiado nada. Vamos a pasar al plural, venga. Si te digo nosotros jugamos, we play. Sigue siendo el mismo. Y venga, uno último. Ellos juegan. They play. ¿Ha cambiado algo? No. Luego ya veremos que hay una excepción en la que sí que cambia algo, pero es muy poquito. Pero a lo que quiero llegar ahora es que si en todas las formas de la conjugación, o en casi todas, porque aquí no hemos puesto todas, en casi todas la palabra es la misma que en el infinitivo, de alguna forma tendremos que diferenciarlo, ¿verdad? Porque es que en español, nosotros, claro, aquí decimos I play es yo juego. You play es tú juegas. We play es nosotros jugamos. Y they play sería ellos juegan. Claro, si yo os digo, dime en qué persona está el verbo jugamos. Vais a decirme, pues jugamos es de nosotros jugamos, por lo tanto, primera persona del plural. Pero claro, si yo os digo en qué persona está play, me podéis decir un montón. Me podéis decir yo, me podéis decir tú, me podéis decir nosotros, ellos. No estoy dando suficiente información, ¿verdad? Como para saber qué persona ha realizado la acción. Pues esto conlleva dos cosas en inglés. Una es la que ya hemos dicho, y es que para saber que estamos hablando del infinitivo, vamos a tener que utilizar delante el to, para saber que quiero que me conjugues el verbo jugar. Por lo tanto, te diré, quiero que me conjugues el verbo to play, en infinitivo. Pero ahora el tema es que esto también conlleva otra cosa, y es que en inglés siempre, siempre, siempre tenemos que poner quién realiza la acción. El sujeto, el, digamos, pronombre personal, para que nos entendamos. Sobre todo acordaos, de momento, del pronombre personal. Nunca os dejéis el pronombre personal, es decir, el I, el you, el we, el they
o los que vayamos dando en otros vídeos que os los vais a aprender al final ya de memoria de tanto escucharlos. Lo importante, nunca dejarse el pronombre personal. ¿Y por qué? Pues por esta misma razón. Porque si yo no digo I, yo no sé qué estoy hablando de qué juego yo. Porque play es igual en todos los casos. Claro, si en español digo juego, tú ya interpretas que es yo. Si digo juegas, interpretas que es tú. Pero en inglés no. ¿Qué es lo que necesitamos? El pronombre personal delante que nos diga quién está jugando. Por lo tanto, nunca nos olvidaremos de poner el pronombre personal. Esto lo quería destacar porque a partir del siguiente vídeo vamos a empezar a trabajar el verbo to be, el verbo have got y estos dos ejemplos de verbos por separado y quiero que las conjugaciones las practiquéis siempre con el pronombre personal delante y seáis conscientes de que lo estáis haciendo porque es necesario utilizarlo. Porque si no, por cambio de español al inglés, luego nos lo olvidamos. Y para los ingleses es muy importante, porque si no se quedarían como diciendo ¿y quién me está hablando? No entiendo, ¿quién hace la acción? ¿Vale? Tenemos que ser conscientes. Por lo tanto, esta parte ya está entendida. Ahora, simplemente, antes de que os deje con el siguiente vídeo, quiero explicaros que iremos hablando de cada verbo por separado y de que de cada verbo, además, hablaremos de la affirmative form, que es la forma de afirmativo, ¿no? Luego, la negative form, que sería su forma en negativo. Y por último, hablaremos de la interrogative form, que sería su forma de interrogativa, ¿vale? Trabajaremos cómo se escriben los verbos en las tres formas, en afirmativa, en negativa y en interrogativa. Y además, ¿por qué os pongo esta selección de verbos? Porque, como os he dicho, los verbos en inglés son muy sencillos, pero hay dos verbos que son un poco más morrocotudos y que son el verbo to be y el verbo to have got. Por lo tanto, estos dos los ponemos por separado, como son dos verbos que se utilizan mucho, nos los vamos a aprender los primeros, y luego os pongo un grupo de otros verbos con dos ejemplos. ¿Sabéis por qué? Porque son todos iguales. Y una vez te aprendes uno, sabes conjugar el resto. Así que con este esquema y con las explicaciones que os voy a dar, ya tenéis que controlar el presente simple como, vamos, ingleses, profesionales, ¿sí? Así que venga, ánimo y a por el segundo vídeo.